Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos, saludarlas. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho si pueden confirmar, si escuchan mi voz, si se puede ver la pantalla de manera correcta. Sí, correcto, se puede ver bien, se escucha. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un gran placer saludarles. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este curso de Diseño Universal de Aprendizaje y de Proyectos Transversales, que estará a cargo del maestro Eduardo Altamirano y su servidor, el doctor Jesús Castañeda Rivera. Les ofrezco en primera instancia una disculpa porque tuve algunos problemas de conectividad al principio y por eso algunos de ustedes comentaban que no podían ingresar a la sesión. Yo también ingresé y después tuve algunas dificultades. He observado que inclusive utilizar mi cámara genera algunas dificultades, de manera que les ofrezco una disculpa por no mantenerla encendida en este momento. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este curso y bueno, a nombre del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, les damos una cordial bienvenida a este curso de Diseño Universal de Aprendizaje y de Proyectos Transversales. Espero que podamos disfrutar este curso a lo largo de estas 3 sesiones de trabajo, el día de hoy, mañana y pasado. Y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas ustedes. Me aparece que alguien desea integrarse, entonces si me permiten vamos a dar el acceso. Un momento. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a seguir proyectando por acá. Nuestro curso está compuesto por 3 sesiones de trabajo. La primera sesión, disculpen, parece que alguien nuevamente desea integrarse. Vamos a darle el acceso. Ahí está. Muchas gracias. Nuestra primera sesión que vamos a trabajar el día de hoy toca los contenidos referentes a educación, inclusión y diversidad. Después tendremos una segunda sesión donde tratamos temas de diseño universal para el aprendizaje. Y finalmente una tercera sesión que trata el aprendizaje con proyectos transversales. ¿Sí? Esta es, digamos, parte de la estrategia que vamos a seguir a lo largo de estas 3 sesiones de trabajo, que esperamos que en conjunto con el material que vamos a estar enviando por el grupo de WhatsApp, algunas lecturas, algunos videos, pues todos y cada uno de ustedes puedan disfrutarlo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de educación, de inclusión y de diversidad, un tema muy interesante, además un tema que aparece hoy en día de manera constante en diversos planes y programas de estudio, diversos planes y programas de estudio de educación, tanto a nivel universitario como a nivel básico y medio superior, pero también, ¿por qué no decirlo?, que aparece como una de las metas, de las áreas de trabajo en los propios programas diseñados por la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. Y bueno, para dar inicio a nuestra sesión de trabajo, yo invito a que comencemos con una reflexión donde todos podamos participar, y a la reflexión que estoy haciendo referencia es a esta lista de 4 preguntas que les pediría a cada uno de ustedes, si son tan amables de escribir allá en casa, ¿qué entendemos por educación? ¿Sí? Vamos a pensar desde nuestra práctica, desde lo que hemos escuchado, desde las referencias que tenemos, ¿qué entendemos por educación? Segundo, ¿qué es la diversidad o qué es a lo que nosotros llamamos diversidad? Tercero, ¿qué relaciones hay entre la diversidad y la inclusión? Y finalmente, la cuarta pregunta, que es, ¿qué características tiene o debería de tener una sociedad inclusiva? Una sociedad inclusiva. Entonces, voy a pedirles a todos y a cada uno de ustedes, si son amables, a que desde casa podamos pensar estas preguntas
Y bueno, les invitaría con ello que podamos repensar hasta que podamos escribir sus respectivas respuestas, que nos tomemos un tiempo de unos 5 minutos para hacer una reflexión personal, que podamos en un momento más compartir a nuestros demás integrantes del grupo, por favor. Entonces voy a pedirles a todas y a todos ustedes, si son tan amables, de pensar en qué responderían a estas 4 preguntas, y vamos a dar un tiempo de 5 minutos para empezar un diálogo, una conversación entre todos. Si están de acuerdo, entonces damos estos 5 minutos y adelante, por favor.
Muy bien, ya dimos un poquito de tiempo para poder repensar justamente estas 4 preguntas que espero que puedan ser de interés para todos y cada uno de ustedes. La primera de ellas es: ¿qué entendemos por educación? ¿Qué es la diversidad? ¿Qué relaciones hay entre la diversidad y la inclusión? ¿Y qué características tiene una sociedad inclusiva? Muy bien, vamos entonces a comenzar y voy a pedirles que todos participemos. Creo que podemos hacerlo un poco en un formato como de presentación, pero también al mismo tiempo iniciamos participando. Es decir, voy a pedirles que nos presentemos con nuestro nombre completo, nuestra actividad profesional, y que después de ello elijamos contestar desde nuestra experiencia, desde nuestros saberes, desde nuestra práctica, alguna de estas 3 preguntas, alguna de estas 4 preguntas, con la que ustedes se puedan sentir más cómodos, con la que ustedes deseen participar. Entonces, si ustedes me permiten, voy a seguir un poquito nuestra lista tal como aparece en nuestra clase de Google Meet. Y si están de acuerdo, voy a invitar a Gabriela Miset Pérez. Por favor, profesora Gabriela, un gusto saludarle. Muy buenas tardes. No sé si usted nos Buenas pueda tardes. compartir. eh, Vamos a presentarnos. Voy a dejar de presentar un momento para que ustedes puedan encender su cámara, si están así de acuerdo, y podamos todos saludarnos. Lamentablemente mi cámara ahora no está disponible, pero esperamos que el día de mañana sí lo permita. Muy bien, entonces, por favor, profesor Gabriela, adelante, por favor, si gusta presentarse y dar respuesta a alguna de estas 4 preguntas. Sí, bueno, buenas tardes. Yo soy Gabriela Misete Pérez. Soy profesora de literatura y de español. Y bueno, una de las preguntas, creo que todas son muy interesantes, pero una de las preguntas que me gustaría responder es la segunda, que es la diversidad. Yo entiendo la diversidad como algo que nos identifica como seres humanos. A la vez estamos tan acostumbrados a ella que nos resulta complicado reconocerla, ¿no? Todos somos diferentes desde el color de piel, el color de cabello, pero a veces como que la diversidad la encasillamos solo en decir, ah, pues alguien es diferente, pero no nos damos cuenta que todos somos diferentes pues en todos los sentidos, ¿no? Gracias a gracias a la diversidad, pues es posible reconocernos, reconocer al otro e incluso poder reconocernos en el otro, y pues también es parte de la cultura a la que pertenecemos. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Gabriela, un placer escucharla. Nos platica justamente su perspectiva sobre el concepto de diversidad. Muy interesante, muchas gracias, le agradezco mucho. Y bueno, siguiendo nuestra lista, agradezco mucho que ahora nos comente la profesora Rosa María Llanos, por favor. Rosa María Llanos, por favor. Sí, buenas tardes. Disculpen, es que ahorita por las conexiones. Mi nombre es Rosa María Llanos González. Yo trabajo en colegio de bachilleres, soy administrativa. Y la pregunta que me llamó la atención es la de qué características tiene una sociedad inclusiva. Considero que las características que contiene ese tipo de sociedad es que las personas son más conscientes. ¿Por qué? Porque al ser más consciente una sociedad está tolerando tanto la diversidad que existe de de los diferentes tipos de ideas de cada individuo que forma parte de una sociedad. Y, y sobre todo que en esta parte me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo lo retomo como en un aula de clases. Hace cuenta que tenemos diferentes tipos de alumnos con diferentes tipos de aprendizajes, pero no por eso vamos a excluir a los alumnos que, por ejemplo, tienen
más dificultades de entender algún tema, al contrario, los estamos incluyendo también para que todos adquieran un conocimiento. Y bueno, en general, considero que la característica principal es que existe una conciencia social dentro dentro de una sociedad inclusiva. Es mi participación, maestro. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Rosa María, muy interesante. Creo que nos hace reflexionar esta lista de características que usted nos comenta que debe tener justamente una sociedad inclusiva. Muchas gracias, le Gracias, agradezco maestro. mucho. De nada. Vamos a escuchar ahora a Mario, por favor, si es tan amable. Un gusto que nos acompañe. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, me integré un poquillo medio tarde, unos 15 minutos después de iniciada esta sesión, ¿eh? Pero en parte me quedó algo de duda en cuanto a la cuestión de horario, porque se mencionaba a las 5 de la tarde y pues esas 5 de la tarde, bueno, no, me quedó también la duda de que si era la hora del centro o cuál hora era, ¿eh? Porque yo estoy precisamente en lo que es la hora del Pacífico. Entonces, para mí, por ejemplo, de momento recordé, dije, bueno, a lo mejor el horario ese de iniciar a las 5 debe ser a lo mejor la hora del centro, ¿eh? E inmediatamente, bueno, pues traté de ingresar a esto, ¿eh? Lo hice y, bueno, pues para mí resulta que es a las 4 de la tarde, ¿eh? Y de hecho, bueno, pues ahorita estaba un poquillo medio ocupado. Yo soy profesor en la Universidad Autónoma de Nayarit y de hecho lo que me llamó la atención más que nada es el nombre del diplomado, ¿eh? Inicialmente por ahí se mencionaba como el diplomado en docencia de la física. De hecho yo soy profesor de física y matemáticas, ¿sí? En el departamento de ingeniería mecánica de ahí de la Unidad de Ciencias e Ingenierías de la universidad. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, ¿eh? Y más que nada, bueno, pues también la cuestión de docencia, que pudiera entenderla más por la cuestión didáctica y que aparte de ello, bueno, pues el vínculo ese que hay por ahí entre la cuestión disciplinar y la cuestión, por ejemplo, educativa, ¿eh? Porque, bueno, he visto una gran cantidad de trabajos y casi todos hacen alusión a las primeros, vamos a decir, a los primeros años, máxime hasta el nivel de prepa de estudiantes, pero difícilmente se observa que haya trabajos hechos o publicados en cuanto a cuestión de investigación, ¿no?, de lo que son los jóvenes, es decir, después de los 18 años hasta los 22, 23 años, que es cuando un estudiante de ese nivel termina precisamente una carrera a nivel profesional, ¿no? Entonces, también eso es parte de lo que me llamó la atención, a menos que me haya equivocado de diplomado, ¿eh? Pero creo que es la liga que me enviaron por ahí en el grupo, ¿eh?, que hay de WhatsApp, y bueno, pues ingresé a ella, ¿eh? Y algo que también me llama la atención de estas preguntas es la cuestión de diversidad, ¿verdad? Es decir, la diversidad, por ejemplo, vamos a decir, en nuestro nivel A, pues es muy notoria por diversos intereses que hay en cuanto a la cuestión, vamos a decir, de los mismos estudiantes. Además de que no todos proceden de los mismos niveles, vamos a decir, sociales o incluso hasta económicos o de sus lugares de origen, ¿eh? Porque hay gente que viene a estudiar de pueblos que están conformados dentro del estado de Nayarit, que es precisamente donde yo radico, ¿eh? Entonces, son intereses muy diferentes. Además, algo que también me ha llamado la atención es de que es un poco muy difícil a veces trabajar, ¿eh?, con la cuestión de diversidad en cuanto a las características propias que tiene cada uno de los estudiantes de este nivel, ¿eh? Porque pues no es lo mismo que piensa, por ejemplo, un joven de más de 18 años, ¿eh?, alguien que está en la edad de adolescencia o en los primeros años de juventud. Los intereses son muy diferentes
Y pues aparte de ello, de que pues nosotros en lo particular, y creo que en todos los niveles, no estamos muy acostumbrados a trabajar con la no homogeneidad, que está muy asociada con la cuestión de diversidad. Sí, porque bueno, porque la diversidad, ¿verdad? Bueno, pues corresponde más que nada en cuanto a las cuestiones personales de cada uno de los estudiantes que se estén tratando, ¿verdad? Pues por ello, a mí en lo particular, ¿verdad? Bueno, pues no puedo tratar de la misma forma a cada uno de mis estudiantes, porque si yo pensara, por ejemplo, que mi grupo, ¿verdad?, está conformado por 10 o 15 estudiantes, entonces tengo 10 o 15 problemas de aprendizaje, por ejemplo, para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos, ¿verdad?, van a reaccionar de la misma manera, aunque lo hagan de forma positiva, ¿verdad? Y además de ello, bueno, pues también la cuestión del interés que va a tener eh, cada uno de ellos, que también influye bastante, ¿eh? Aunque se supone que si se está hablando ya a nivel profesional, pues el interés que tienen más que nada, pues es terminar una carrera de ese nivel, ¿eh? Pero a veces resulta que no es así, ¿eh? Porque la realidad es prácticamente otra, ¿eh? Entonces todo esto contribuye a que el trabajo que se da en el aula, ¿sí?, es muy diverso, dependiendo del estado, a veces incluso hasta emocional, ¿eh?, del estudiante de nivel superior, ¿eh? Aunque las cuestiones emocionales que ellos tienen, ¿eh?, creo que son muy diferentes de las emociones que pueden tener, por ejemplo, un estudiante de nivel preparatoria o un estudiante de nivel básico, ¿no? Entonces las reacciones que tienen también son muy diferentes, ¿verdad? Esa es la razón. Gracias. Pues muchísimas gracias, profesor Mario, qué gusto que nos acompañe. Nos da mucho gusto su intervención sobre el concepto de diversidad, un concepto muy interesante que vamos a abordar en el curso. Solo debo comentarle que este es el curso de diseño universal de aprendizaje y proyectos transversales. El CIEM, en efecto, tiene un diplomado en docencia de la física, que también el día de hoy da inicio en plataforma, aunque tengo entendido que su primera sesión virtual será el próximo martes. Si usted me permite, le vamos a enviar el link también del diplomado en docencia de la física, pero le invitamos a que nos acompañe también en este curso, desde luego. Sí, nada más te lo preguntaba porque ese es el link que me enviaron hoy hace rato, ¿eh? Sí, Sí, exactamente, sí, entonces, exactamente. como ya me habían mencionado, yo incluso les había mencionado del diplomado ese, que era el que me interesaba, bueno, pues dije, bueno, voy a entrar ahí, pero ahorita ya que he escuchado la participación de unas dos compañeras por ahí, ¿verdad?, entonces ya me pareció como que estaba en el lugar equivocado, que creo que no es aquí, pero ahorita en cuanto me toque ya mi participación, voy a preguntar si efectivamente es aquí o es otro, ¿eh? Porque no No es... se preocupe, qué bueno que nos acompañen los dos, profesor Mario. Bueno, Un gusto saludarlo. Vamos a continuar si está de acuerdo. Y por gracias. favor, le invitamos a que se quede toda la sesión. Ojalá que la disfrute. Ok, gracias. Muchas gracias a usted. Vamos entonces a continuar y ahora vamos a escuchar a Astrid Arévalo. Astrid, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me agarran todavía manejando a casa, pero por lo que estoy escuchando y una de las preguntas, déjenme orillar tantito, que aún no se han respondido, pues es ¿qué es educación o a qué nos referimos con lo que es educación? Para mí educación es, al fin de cuentas, esa transmisión de conocimientos o esa formación, ya sea estamos hablando de algo intelectual, de algo afectivo, de algo moral, de cultura, de normas de convivencia, qué sé yo, pero es en sí una formación, independientemente de hacia dónde nosotros la queramos educar. Perdón, mi nombre completo es Karen Astrid Jiménez Arévalo, soy licenciada en educación preescolar, actualmente funjo como asesor técnico pedagógico. Muchísimas gracias, profesora Karen, qué gusto que nos acompañe. En efecto, creo que nos ha hablado de un tema muy interesante sobre el concepto de educación. Si usted me permite, lo único que anexaría un poquito más es que además de esa transmisión de saberes, ¿verdad?,
pues podemos agregar un aspecto muy importante, que es la propia construcción de los saberes, de las habilidades, de las actitudes que van desarrollando las personas a lo largo de ese proceso formativo. Muchísimas gracias, muy valioso lo que usted nos comenta. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Soledad Ramírez. Soledad, qué gusto saludarla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues como ya escucharon, mi nombre es Soledad Ramírez Sandoval. Yo, a diferencia de los que están aquí, bueno, estamos hablando de diversidad y de inclusión. Me llamó mucho a mí la atención esos dos puntos porque estoy escuchando la presentación pues, de los compañeros y veo que todos tenemos como que un trabajo diferente, ¿verdad? Yo soy ingeniero industrial, pero trabajo como docente en secundaria. Entonces, ahí es donde yo veo la diversidad. Aquí en este momento, todos estamos trabajando en algo diferente, relacionado con educación, claro, pero esa diversidad nos va a permitir como que aportar, ser parte de, ¿verdad? Y la inclusión ahí mismo la veo en este diplomado, que nosotros todos podemos aportar algo, ¿verdad? Somos parte de, somos diferentes, pero también estamos incluidos dentro. Bueno, esa es mi participación. Muchísimas gracias, Soledad. Qué bonito, muchas gracias. En efecto, debemos de considerar la diversidad como una riqueza que podemos encontrar en el salón de clase, y creo que ejemplo de ello es esta misma aula virtual donde estamos en este momento colaborando todos, donde tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes actividades académicas o profesionales, diferentes perspectivas. Sin embargo, estamos unidos para todos colaborar, para todos aprender y reaprender sobre los tópicos que este curso trata. Muchas gracias. Ana Segura, qué gusto que nos acompañe. La veo muy atenta. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué pregunta eligió usted? Creo que su audio está apagado, disculpa. Ok, ya, ¿verdad? Ya está perfecto. Sí, mi nombre es Ana Luisa Segura, aquí saludos desde Tijuana, Baja California, corriendo, acabo de salir de dar clases y es muy interesante todo lo que se comenta aquí. Ahorita estoy impartiendo clases nivel preparatoria en el área de ciencias, soy maestra de ciencias y ahorita me estoy enfrentando a grupos con mucha, precisamente, diversidad, en el sentido de, tengo jóvenes con Asperger, con TDAH, y también, con todo respeto, ¿verdad? Muchos jóvenes con preferencias diferentes. Entonces, estaba precisamente buscando mucha información para poder con ellos platicar, conversar, y encuentro una palabra que me gusta, una frase que dice que la inclusión le va a dar valor a la diversidad, dice. Y me gustó esas palabras, ¿verdad? Entonces, nosotros le vamos a dar valor a la inclusión, nosotros como docentes, buscar la forma de que ellos se sientan a gusto en el salón de clases. Muchísimas gracias. Esto que nos comenta es muy importante porque ya estamos hablando un poco de parte de nuestra labor docente. Vivimos en un país, en nuestro país México, que lamentablemente vive una etapa muy compleja, con una violencia desmedida en muchos aspectos. Y creo que la escuela se puede convertir, de hecho, debemos de transformarla en ese espacio seguro, en ese espacio donde nuestros estudiantes puedan sentirse libres de discriminación, donde puedan aprender justamente a apreciarse, a valorarse, a cuidarse. La escuela tiene que ser un lugar seguro. Y para que la escuela se convierta en un lugar seguro, desde luego que necesitamos también transformar la manera en la cual llevamos nuestra práctica docente, libres de juicios, libres de prejuicios y valorando aspectos esenciales del ser humano. Muchas gracias, maestra Nacera. Una reflexión muy interesante.
Vamos a escuchar entonces a Ramsés Yepes, por favor, adelante. Muy, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Un gusto saludarle. Muy buenas tardes. el Ramsés, soy ingeniero en energías renovables y soy docente en la UCLA, en el plantel de las Américas. Y me voy a invitar por es compartir las enseñanzas que brindamos a cada uno o varios individuos que tenemos dentro. Cual yo le el conocimiento con mis alumnos a la hora de clase. Lo que hago es preguntarles y de tal forma ver si están aprendiendo el tema visto en tu, digamos, si estamos adecuando bien lo que estamos enseñando. De la cuestión privada, que casi es como personalizar. Acaten los conocimientos adecuados. Muy bien, muchísimas gracias, profesor parte. Ramsés. Se escuchó un poquito cortado, pero creo que es un poquito por la conectividad. Pero si logro retomar alguna de sus frases, creo que hay que tomar en cuenta esta idea de los estilos de aprendizaje. El darnos cuenta que nuestros estudiantes tienen diversas maneras de poder aprender y poder justamente explotar ese hecho. Es algo muy interesante porque fíjense que esta idea de la diversidad de las maneras de aprender es un tópico fundamental en lo que se basa el diseño universal del aprendizaje. ¿Sí? Muchas gracias, profesor Ramsés, le agradecemos mucho. Y ahora vamos a escuchar a Gabriela Isabel Delgado. Gabriela, adelante, por favor. Creo que tiene su audio apagado, disculpe. Lo siento. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Isabel Delgado Franco, soy docente en telesecundaria. Una de las preguntas que más me llamó la atención era ¿qué características tiene una sociedad inclusiva? De manera personal, considero que es aquella capaz de brindar oportunidad, sí, independientemente de las características, de las habilidades, del género, raza, etc. Es respetuosa, es solidaria, es empática, equitativa, evidentemente, porque no todos tienen las mismas necesidades ni los mismos intereses. Y como ya mencionaron, es capaz de aprender a partir de la diferencia. Es decir, como ya se mencionó, todos sin excepción, somos parte de una diversidad. Sin embargo, cómo se tome en cuenta esta diversidad, cómo se aprenda, cómo se intente concientizar sobre la importancia que tienen estas diferencias para nuestro propio aprendizaje, podremos lograr o se podrá lograr ser una sociedad inclusiva. De hecho, en las escuelas, en la telesecundaria, yo he tenido alumnos con síndrome de Down y con otras discapacidades. Además, en la telesecundaria también se ven casos de alumnos que hablan náhuatl. Entonces, hay que aprender a aprender.
Esto para mí es ser una sociedad inclusiva. Es no, que la diferencia no marque un límite, sino un aprendizaje, el crecer como personas. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Qué interesante esto que usted nos comenta. Exactamente. Le agradezco muchísimo su participación. Y bueno, llega el tiempo de escuchar a José Gustavo. José Gustavo, adelante, por favor. José Gustavo Palestino. No sé si nos escucha, José Gustavo Palestino. Bueno, tal vez tiene algún problema de conectividad o alguna dificultad para eh, escucharnos, pero si están de acuerdo, podemos continuar con, nos aparece Fran Mann, por favor. Adelante, por favor. Bueno, ahorita participo después, maestro. Ah, perdón, ya está José Gustavo. Si está de acuerdo, Fran Mann, si nos da un minuto, adelante, por favor, José Gustavo, sí, está amable. Buenas tardes, yo soy maestro en educación especial. Actualmente estoy estudiando para ser maestro de en media superior en historia. Y pues la razón por la que me inscribí es porque yo veo la necesidad de crear exactamente programas que sean, bueno, ya está dicho de sobra que sean inclusivos para todos, pero a lo que voy es que sean atractivos, que sean atrayentes para poder eh, ayudar a completar a la formación de los estudiantes. Y para mí, bueno, hay dos que me dan, ahorita mismo me dan mucha como necesidad de responder. Primero, que es la educación. La educación es para mí la compartir saberes en un área, materia de formación, y al mismo tiempo que vaya de un lado humano, de un lado que sea, quiero decir por esto, que ambos lados de la educación, o sea, el educando y el maestro, sean capaces no de estar ajenos, sino de completarse, de lograr esa fusión para, para lograr la educación, la formación completa. Y sí, otra cosa que ahorita, la verdad, me tiene, no digo más, pero la verdad es que me tiene muy golpeado, es el hecho de la violencia tan fuerte que se está viviendo contra las mujeres. Y para mí exactamente es eso. Yo creo que esto que está pasando ahorita nos tiene que llamar mucho la atención, porque dice dos cosas. Primero, que hay una falta en la familia, y para mí en la familia quiero decir de respetar a otras personas, de respetar, o sea, de respetar ideas, de respetar opiniones. Vamos a decirlo así, si es no, y, o sea, te quedas con esa. Eh, y de la escuela ya viene años atrás, pero me quedo con una frase que yo escuché una vez en mi trabajo, y sí, la verdad, me ha golpeado muchísimo. Me dice, perdón, un segundo. Me dice mi jefa en ese momento: José, tú no sabes de dónde vienen los estudiantes, tú no sabes cómo la pasan en su familia, cómo son sus días con su familia, que si tiene, que si no comió, que si no estuvo, que si le faltó, que si no fue al baño. O sea, tú no sabes nada, José. Y nada más lo único que tenemos ahorita es, en ese momento yo trabajaba por horas, o sea, tú tienes una hora con el niño, tú tienes una hora para entender ese niño, una hora
para entender qué le pasa, para entender cómo hacerlo feliz, para motivarle, para decirle, ¿sabes qué? Échale ganas, para entender su problema, sus problemas que ha tenido, no sé, si digamos que ahorita estoy trabajando en la tarde, en la mañana, ¿qué le pasó en la escuela? O sea, y pues nada, o sea, quiero decir, y esto es lo que voy otra vez, de alguna manera siento como que a veces como que los estudiantes o los maestros están como que un poquito eh, alejados de lo que es vamos, el mundo de los estudiantes y por eso es que no. Lo digo más que nada porque lo que a mí me pasó. No, yo no estoy diciendo de mis compañeros, sino de lo que yo he visto y de lo que a mí me pasó. Entonces, sí, o sea, pues esa es mi colaboración, maestro. Muchísimas gracias, José Gustavo. Muy interesante porque creo que nos hace reflexionar sobre algo que ya hace varias décadas escribía un psicólogo estadounidense, Carl Rogers. Hay que ponernos un poco más en el lugar de los estudiantes. Hay que tratar de comprender un poco la realidad, las situaciones que viven los estudiantes. Y de hecho, Perdón, nada más sí, para adelante. terminar. Y yo creo que ahorita mismo lo que le falta a México, y lo digo también en base a lo que he estado leyendo, comentarios, la verdad, muy desafortunados, es, es empatía, es mucha empatía. Le hace falta empatía para entender a los demás, empatía para ponerse, ok, yo estoy aquí, pero no sé, el otro necesita algo que le hace falta, o sea, y vemos, por ejemplo, que, por ejemplo, tienes una idea contraria a la mía y yo, por ejemplo, no te voy a atacar, no te voy a ofender. Si la tienes, pues estamos de acuerdo. Y, o sea, vamos a intentar, ¿sabes? Intentar de alguna manera como que trabajar para sacarla juntos. No tiene que ser, ok, es distinta a la mía, ¿sabes qué? Pues tú eres un opresor o no sé, para mí. Muchas gracias, José Gustavo. Lo que nos dices es muy real. Nos hace falta mucha más empatía, así es. Y de hecho, el día de hoy voy a platicarles de algunas nociones de empatía que provienen desde los trabajos de Daniel Goleman. Pero bueno, vamos a continuar un poquito para terminar este cierre de presentaciones. Por favor, Fran Mann, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Adelante, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Manuel Rubio Zamorano, soy maestro de educación especial en el área de audición y lenguaje. Actualmente laboro en un servicio de apoyo para las escuelas de educación básica en la ciudad de Magdalena de Quino, Sonora. A mí la pregunta que me llamó mucho más la atención que las otras tres fue la de qué características tiene una sociedad inclusiva también. Desde el enfoque, digamos, desde mi función, si se puede decir así, pues me enfoco más en la atención a las personas con discapacidad. Entonces, una sociedad inclusiva es una sociedad que crea un entorno accesible para todas las personas, independientemente de la condición, pero si lo enfocamos a las personas con discapacidad, puede ser, digamos, no sé, poner algunos letreros en braille o estímulos sonoros para usar la calle en donde hay semáforos, eh, videos con subtítulos o con traducción en lengua de señas para los sordos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo parte desde la creación de políticas, prácticas y culturas, ¿no? Para lo que es la inclusión. Política, ya hay leyes que avalan la inclusión de las personas a la sociedad, pero siento como que todavía hace falta crear cultura
y práctica para poder lograr que una sociedad sea inclusiva. Y pienso que lo que se requiere más para lograrlo, pues es información, porque muchas veces como carecemos de información, desconocemos aquellas acciones o términos o conceptos desde ese enfoque, digamos, desde lo más básico, que es emplear los conceptos correctos, y aquellas acciones para fomentar la inclusión en una sociedad. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Correcto. Muy bien, en efecto, ya hay un marco normativo, ya hay un marco legal, pero hace mucha falta hacer todavía para la construcción de una cultura realmente, para la inclusión y, desde luego, llevarlo a la práctica en la cotidianidad. Muchísimas gracias por su reflexión, muy enriquecedora. Y bueno, vamos a terminar esta presentación escuchando a Josué y después a Crescenciano. Josué Domingo, por favor, adelante, si es tan amable. Ah, perfecto. Josué nos ha escrito en el chat, desde luego esta también es una muy buena manera de hacerlo. Él nos está comentando justamente que él trabaja en el Instituto Tecnológico Regional de San Luis Potosí y dice, basándome en los dichos clásicos de clasificar a una persona como bien educada y mal educada, considero que podría interpretar la educación como un conjunto de cualidades que permiten la correcta inclusión de un sujeto a un entorno determinado. Considero también que el entorno aplica a la vida profesional de los alumnos después de la escuela. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos, Josué, su participación. Y bueno, si están de acuerdo, vamos a cerrar esta primera etapa con Crescenciano. No sé si esté con nosotros. Justamente me parece que abandonó la reunión. Posiblemente tenga algún problema de conectividad. Bueno, entonces, si están de acuerdo, voy a utilizar una presentación y después de esta presentación, después de dialogar ya de algunos tópicos generales, vamos a ir entrando un poquito más en materia. Les agradezco mucho si pueden confirmar si se puede ver de manera correcta esta presentación. ¿Ya se puede ver? Así es, maestro, ya se puede ver. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Y para dar inicio a hablar de estas primeras nociones que están ligadas a la noción justamente de diversidad. Por cierto, Crescenciano se disculpa un poco con nosotros, tiene algunas dificultades con el internet, pero nos dice que él nos acompaña desde San Luis Potosí. Bueno, esta teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría de las inteligencias múltiples es una teoría desarrollada en los años 80 por Howard Gardner y que tiene aspectos muy interesantes. Debo decir que el cerebro no funciona exactamente, clarifico desde el principio, no funciona exactamente como Howard Gardner lo propone en esta teoría de las inteligencias múltiples. Sin embargo, el pensar el desarrollo emocional, intelectual o cognitivo del ser humano bajo esta perspectiva nos permite entender, por ejemplo, una noción general de diversidad. Y es que para Howard Gardner, su idea es que la inteligencia, para comenzar, no es una, sino que en realidad hablamos de una variedad de inteligencias. Todas estas inteligencias aparecen en el ser humano. Sin embargo, la preponderancia de una es distinta
en cada uno de los seres humanos. Es decir, algunos desarrollan más de un tipo de inteligencia que de otro tipo de inteligencia. Y esto esencialmente se debe a diversos aspectos. Aspectos que tienen que ver con la propia genética, con las acciones y las prácticas que hacemos a lo largo de nuestra vida, pero también influyen aspectos culturales, la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos y el propio desarrollo de la persona, por mencionar algunos. Howard Gardner nos dice entonces que la inteligencia no es una, no es esa inteligencia a la que estábamos acostumbrados a principios del siglo pasado y que Edward Thorndike había definido, sino que estamos hablando de que hay diversas inteligencias en el ser humano. Aquellas inteligencias que tienen que ver con el propio desarrollo del lenguaje, del pensamiento lógico y matemático, del movimiento, de cómo acoplamos el movimiento a los sonidos, sobre nuestra propia concepción del espacio, de lo que observamos, sobre esa relación que tenemos entre nosotros y la naturaleza, pero también en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, en cómo nos relacionamos con las demás personas. Es así que surgen varias inteligencias: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia sinestésica o kinestésica, la inteligencia interpersonal, la inteligencia musical, la inteligencia visual, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia naturalista. El ser humano, entonces, posee todas estas inteligencias. Pero además, estas inteligencias se van desarrollando desde diversos aspectos. Aspectos meramente genéticos, aspectos culturales, aspectos que provienen desde la práctica y de la toma de decisiones individuales que hacemos día a día. Howard Gardner, entonces, con esta teoría que surge en los años 80, nos da una explicación muy interesante. Pero su explicación no solamente es valiosa desde un punto de vista cognitivo o psicológico educativo, sino que tiene implicaciones importantes para poder entender lo que nosotros llamamos educación. Tiene implicaciones importantes para poder hacer una valoración misma del ser humano en su práctica educativa. Howard Gardner nos permite entonces reconectar la idea de educación con la idea de diversidad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene diversas inteligencias. Y si tenemos diversas inteligencias, lo diverso, lo diferente, resulta entonces la verdadera naturaleza del ser humano. Es decir, no es la naturaleza del ser humano que seamos iguales o que tengamos ideas muy, muy semejantes o iguales o que tengamos maneras de ser iguales, sino que lo natural es pensar diferente, es sentir diferente, es ser diferente. Entonces, esta idea de Howard Gardner es muy interesante. Sin embargo, esta idea también la podemos ligar con otros estudios realizados sobre la inteligencia y también sobre el aprendizaje. Por ejemplo, una de las ideas más interesantes previas al desarrollo de Howard Gardner surge en 1954 con los trabajos de inteligencia y afectividad de Jean Piaget. Jean Piaget, quien va justamente a establecer esa relación entre el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo. De tal manera que para poder aprender es necesario la afectividad, pero el desarrollo de la afectividad se va desarrollando, se va dando, se va construyendo a través del propio desarrollo cognitivo. Más evidencia sobre estas afirmaciones de Jean Piaget por los años 50 van a aparecer hasta los años 70 y 80
con los trabajos de David Ausubel. Ausubel, quien se va a interesar en ese aprendizaje profundo, en ese aprendizaje significativo que buscamos que el estudiante pueda construir y desarrollar a lo largo de su formación académica. Desde la educación preescolar hasta la educación universitaria, el aprendizaje significativo se ve como una de las metas fundamentales en el campo educativo. Pero ese aprendizaje significativo, como bien lo explica Ausubel en su obra, está construido a través de dos componentes esenciales. Una componente que es cognitiva, que está ligada a esa adquisición de conocimientos, inclusive al desarrollo de cierto tipo de habilidades cognitivas. Pero también tiene una componente afectiva, que genera la motivación. Una componente afectiva que surge justamente del propio significado, de lo que significa desarrollar ese aprendizaje, de lo que significa tener sentido en aquello que se desea aprender. Esta idea de David Ausubel creo que la podemos asociar también de manera muy interesante con el trabajo justamente de Brunner, de Jeremy Brunner. El trabajo de Brunner, que cuando él desarrolla este modelo del aprendizaje por espiral, pues basa justamente su noción de aprendizaje en un aprendizaje por descubrimiento. Pero ese aprendizaje por descubrimiento tiene como base, como un elemento fundamental, justamente la motivación. De tal manera que poder desarrollar el aprendizaje, pues para poderlo desarrollar, es necesario tener una fuente motivacional, una fuente emocional. Bueno, entonces, lo que estamos hablando acá, desde Jean Piaget, desde Ausubel, desde Brunner, es el papel que juegan las emociones en el aprendizaje, ¿sí? Y este tema ha sido tocado más recientemente en los trabajos de Richard Davidson, un psicólogo estadounidense, pronunciado de Wisconsin, reconocido internacionalmente por sus trabajos en educación emocional. Uno de los aspectos fundamentales de los que nos habla Richard Davidson es que cuando una persona aprende a disipar mejor esas emociones negativas, pues parece ser que aprende mejor. Aquí es necesario establecer algunas diferencias sobre lo que nosotros entendemos por emociones negativas. Cuando hablamos de las emociones, digamos que en términos generales hay dos perspectivas bien conocidas en el ámbito educativo. Algunos autores, como Richard Davidson, clasifican las emociones en positivas y negativas, considerando el estado que experimenta, el estado emocional que experimenta la persona que vive la emoción. Es decir, hay emociones que nos generan justamente aspectos de bienestar o ligados a bienestar. Esas les llamamos emociones positivas. Pero también hay otras emociones que nos generan algunos aspectos de carácter ligado al malestar, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos odio, cuando tenemos frustración, ¿sí? En el caso positivo, cuando tenemos alegría, cuando desarrollamos felicidad, etc. Otros autores, como uno de nuestros colegas, Martín Pinos o Rafael Vizquerra, consideran propiamente que no hay emociones ni negativas ni positivas. Lo que más bien es una buena o una mala gestión emocional. Porque todas las emociones dejan en nosotros aspectos que son importantes y que son valiosos. Bueno, de lo que nos habla Richard Davidson es que cuando nosotros no ponemos demasiada atención a las emociones negativas, parece que aprendemos mejor. Ahora, el término no poner demasiada atención no significa no poner atención. Las emociones negativas están presentes todos los días. Pero de lo que se trata es no ligarnos a estas emociones negativas todo el tiempo. Muy bien.
Una idea semejante, de hecho, una idea que posiblemente inspiró primero que los propios trabajos de Richard Davidson, es la idea justamente de Daniel Goleman. Daniel Goleman, que nos habla de 3 términos muy importantes y hace unos momentos algunos de ustedes los comentaban. La cooperación, la compasión y el altruismo. Estos 3 aspectos, para poder ser fomentados, se requiere entonces desarrollar nuestras habilidades emocionales. Es decir, a lo que estamos haciendo referencia es que cuando nosotros aprendemos a relacionarnos mejor con nosotros mismos, de una manera honesta, de una manera genuina, entonces parece ser que esto nos permite ayudarnos a relacionar de mejor manera con los demás. Ahí tenemos justamente las 2 inteligencias a las que hace referencia Howard Gardner. Una inteligencia interpersonal, una inteligencia intrapersonal. Una inteligencia que trata de cómo es que nosotros nos relacionamos con las demás personas. Y una inteligencia que trata de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Ahora, un aspecto importante es que cuando nosotros buscamos desarrollar habilidades emocionales, de acuerdo a Howard Gardner, perdón, de acuerdo a Daniel Goleman, esto vuelve a los alumnos más cívicos. Esto vuelve a los alumnos más humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el poder aprender a gestionar sus propias emociones les va a facultar para aprender mejor. Bueno, este no es un curso de educación emocional. El CIEM tiene algunos cursos de educación emocional. Les invitaré a estos cursos. Entonces, no voy a continuar tanto por esta misma línea, pero sí puedo comentarles en términos muy generales que al desarrollar habilidades emocionales en la escuela, los alumnos generan un espacio de convivencia inclusivo. Y esto tiene que ver con la idea de que cuando nosotros aprendemos a gestionar nuestras propias emociones, pues aprendemos mejor, convivimos mejor con nosotros mismos, convivimos mejor con los demás, aprendemos a apreciar esas diferencias que tienen cada una de las personas con las que convivimos y que cada una de estas diferencias, por cierto, enriquece tanto a la persona como al salón de clase, como comunidad. Entonces, un buen desarrollo de habilidades emocionales muy seguramente va a permitir generar un mejor espacio de convivencia. Ahora, este aspecto, ¿por qué es importante? Pues este aspecto es importante porque si retomamos una de las preguntas de las que hablábamos al principio del día de hoy, ¿qué es la educación? Pues una definición útil puede ser pensar a la educación como el proceso para poder facilitar, para poder apoyar el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, de habilidades, de valores, de creencias, de hábitos de un grupo de personas a otras. La educación es entonces un proceso eminentemente cultural y biológico, y además que no solamente se va reproduciendo a través del uso de la palabra, sino que también está presente en nuestras acciones, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes. La educación, como palabra, proviene del latín educatio o educo, que significa crianza, educo, entreno. Y además tiene 2 étimos latinos, educere y educare, que en términos generales los podemos interpretar como promover el desarrollo, como promover el desarrollo intelectual y cultural del educando,
pero también cómo desarrollar sus potencialidades, tanto psíquicas como cognitivas. Bueno, entonces, si estamos hablando de educación, alguien podría referirnos, bueno, y a veces escuchamos comúnmente el término, es bastante popular, la idea de escuela inclusiva. Pero ¿qué es una escuela inclusiva? Bueno, pues una escuela inclusiva es una escuela que es capaz de acoger, de poder ofrecer una respuesta educativa, no solo a todo el alumnado. No solamente estamos pensando en los alumnos, sino que también estamos pensando en los demás miembros de la comunidad educativa. Podríamos decir que es un espacio donde todas las personas reciben educación en igualdad de oportunidades y en equidad, de tal manera que puedan desarrollar sus competencias y los aprendizajes necesarios para poder alcanzar sus metas y para poder desarrollarse, para poder desenvolverse en la vida cotidiana. Ahora, ¿se parte de qué? Pues se parte de esas necesidades, de esas potencialidades, de esos intereses, de esas motivaciones, de esos ritmos y desde luego de esos estilos de aprendizaje que tienen los alumnos. Ahora, seguramente, además de escuchar el término de escuela inclusiva, hemos escuchado ya el término de escuela intercultural. Bueno, ¿en qué consiste esta noción de escuela intercultural? Pues consiste en que son escuelas donde acogemos desde luego a todas las personas, pero también tomamos en cuenta sus necesidades culturales. De tal manera que esa diversidad cultural que nos encontramos le asociamos un valor y se convierte en una fuente de enriquecimiento. Podríamos decir que toda cultura es existente, toda cultura existente siempre es valiosa, es digna de ser analizada e interpretada. Y además, que busca promover la convivencia positiva entre las diferentes culturas. ¿Qué podemos decir entonces? Que entonces es fundamental el poder desarrollar a recursos humanos, a personas con esas competencias comunicativas interculturales que permitan implantar planes de trabajo que puedan recibir a estudiantes en esta diversidad, donde se pueda trabajar un currículum inclusivo, intercultural, y además que nos permita aprender a identificar a estereotipos, a prejuicios y otros más, para poderlos eliminar de la escuela, para que no se conviertan en elementos que generen algún tipo de discriminación. Entonces, el término de escuelas inclusivas, de escuelas interculturales, se ha acuñado en los diferentes planes y programas de estudio y naturalmente hay una relación entre las dos. Una de las relaciones que se establecen es justamente el hecho de que para poder crear actitudes inclusivas, pues también es necesario considerar aspectos interculturales. Y bueno, a la parte de abajo aparece un link donde yo les invito a leer este artículo breve que nos permite reflexionar sobre lo que debemos de tener en cuenta a la hora de poder gestionar y de poder organizar una escuela inclusiva e intercultural. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que entendemos por una educación inclusiva? Pues, en términos generales, desde luego hay muchas definiciones interesantes de leer. Voy a permitirme hacer referencia a esta en particular. Podemos entender la educación inclusiva como un modelo pedagógico
que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, de los jóvenes, de los adultos, poniendo un especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y a la exclusión social. Entonces, la educación inclusiva, desde esta perspectiva, pues es una nueva manera de entender esa riqueza de la diversidad que se gesta, que se da en el salón de clase. Uno de los escritores que les invito a leer, que les invito a disfrutar, es Humberto Maturana. En nuestro grupo de WhatsApp, si ustedes me permiten, voy a enviar algunas lecturas por la noche. También voy a anexar algunos videos y entre ellos voy a platicarles un poco más del trabajo de Humberto Maturana. Humberto Maturana, este escritor, biólogo también chileno, nos habla de que la educación es enseñarle a la persona cómo moverse en el mundo a través de irlo conociendo. Maturana nos dice que, perdón, a lo largo de la historia del ser humano, en muchas ocasiones hemos inventado algunas teorías sobre cómo justificar lo que hacemos. Y de hecho, en muchas ocasiones, esto ha generado espacios de discriminación y de desconfianza. Dice Maturana, la discriminación es desconfianza, ¿sí? Es desconfianza sobre la legitimidad del otro. Dice, desconfío tanto de su legitimidad que entonces lo separo, lo niego, lo someto. Tanto desconfío que tengo miedo y entonces a veces hasta creo un sistema social, cultural, legal, político, educativo que justifica la discriminación. Quisiera cerrar esta idea que tiene que ver con la educación y muy especialmente con la educación emocional, porque para Maturana la educación emocional nos permite conocer, nos permite regular, nos permite gestionar nuestras emociones, ¿recuerdan? Y entonces si aprendemos a gestionar nuestras emociones, también podemos aprender a gestionar nuestros miedos, nuestras desconfianzas, y eso nos da la oportunidad de poder redescubrir ese conversar, ese dar vueltas juntos, que tanto nos construye y nos humaniza. Bueno, entonces, una primera tesis a la que llegamos, creo que se puede inferir desde los trabajos de Maturana, pero también se puede inferir desde los trabajos del psicólogo estadounidense Carl Rogers. La inclusión implica diversidad, ¿sí? Una explicación de esta idea aparece también en un texto que escribí este año pasado, que se llama justamente Introducción a las teorías del aprendizaje. Una introducción con más detalle aparece en un texto que justamente vamos a tener el gusto de publicar en el mes de junio, con la participación de Ernesto Rodríguez Moncada, Raimundo Morado Estrada, Patricia Pedrosa, Ariel Campirán, sobre pedagogías y teorías educativas. La inclusión implica diversidad. La diversidad de ideas, de esas maneras de pensar, de creer, de sentir, de ser. La diversidad entonces es esa complejidad de maneras de ser de la persona, de poder aceptar, de poder respetar, de poder incluir a quien tiene ideas distintas, esas creencias religiosas distintas.
La diversidad es quien desarrolla otras maneras de ser y de alcanzar su propio bienestar. Y desde luego, la inclusión de quienes tienen culturas distintas, de quienes tienen géneros distintos, de quienes tienen sexualidades diferentes y las diversas maneras de construcción del ser humano, de quienes tienen discapacidades motoras o cognitivas, o de quienes son vulnerables o no han tenido acceso a la educación. Entonces, como lo dice Carl Rogers, la educación debe de ser para todos, como un derecho humano de todas las personas. ¿Y qué debemos procurar en ese salón de clase? Pues en la escuela, en el salón de clase, debemos de procurar construir ese espacio de respeto, de libertad, de autorrealización. Como lo dice Rogers, la educación debe potencializar las habilidades y los conocimientos de los alumnos, siempre en un espacio de libertad, de creatividad. Entonces, la educación no busca hacer a los alumnos iguales, sino más bien busca ser cada uno distinto. Y ahí, en esa diversidad, es donde encuentra su riqueza. Muy bien. Ya estamos entonces hablando un poco de estos elementos que veremos el día de mañana, que de hecho van a ser fundamentos, van a ser piezas importantes para hablar de un diseño universal de aprendizaje. ¿Sí? Daniel Goleman, este psicólogo estadounidense, que por cierto se hace muy famoso por 1995 cuando escribe un libro que se llama Inteligencia Emocional, nos dice que uno de los retos más importantes es desarrollar la empatía. Pero antes de hablar un poco sobre lo que Goleman nos dice que es la empatía, me encantaría poderlos escuchar a ustedes, ahora no de viva voz, si ustedes me permiten, pero sí a través de un mensaje escrito en nuestro chat. Entonces, voy a pedirles a todos y a todas ustedes, si son tan amables, si ustedes justamente me permiten, nos permitimos todos, escribir justamente un, eh, una idea de lo que ustedes entienden por empatía. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un momento y voy a pedirles a todas y a todos ustedes, si son tan amables, que nos compartan qué entienden ustedes por empatía y que lo escribamos en nuestro chat, si son tan amables. Vamos a dar un tiempo breve, vamos a dar un tiempo de unos 3 o 4 minutos para que todos podamos pensar en una idea desde nuestra práctica, no necesariamente docente, sino cómo nosotros entendemos este concepto. Y por favor, si son tan amables, de compartirlos en los mensajes, en la llamada, en el chat, por favor. Vamos a dar 3 o 4 minutos, escribamos, por favor, qué entendemos por empatía, si son tan amables. Adelante. Vamos entonces a todos y a todas a pedirles que nos escriban en el chat su definición o su preconcepto de lo que entendemos por empatía, por favor.
Muy bien, vamos a dar un minuto más para que todos puedan escribirlo. Me da mucho gusto observar que casi todos ya han podido escribir su definición, su perspectiva sobre lo que entienden por empatía. Muy bien, vamos entonces a leer un poquito sobre lo que ustedes han escrito. Nos escribe Astrid, esa capacidad que puede lograr tener el ser humano para comprender las emociones de otra persona. José Gustavo nos dice, es esa capacidad de estar en el lugar del otro para poder entender su sentir y cómo se expresa. Ramsés nos dice que es respetar y compartir puntos de vista durante una conversación con otra persona. Rosa María Llanos nos dice, la empatía es ponernos en el lugar del otro, tratar de entenderlo por el cual actúa de tal forma e incluso su forma de pensar. Ana Segura nos dice que es una emoción básica de mi persona entender lo que sucede al otro o cómo se dice colocarme en lugar del otro. Gabriela nos dice que es el poder de comprender a la otra persona, ponerse en su lugar, una manera de conectar con el otro. Francisco nos dice que es la forma de comprender lo que siente o las situaciones de los demás. Gabriela Isabel nos dice que la empatía es la capacidad de comprender al otro, ponerse en los zapatos del otro sin juzgar o agredir. Es la habilidad de identificar y asimilar las diferentes emociones y situaciones sin importar las diferencias existentes entre los individuos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos por su participación. Creo que a lo largo de estas definiciones sobre la empatía, pues nos han dicho justamente qué podemos entender como empatía. Pero si ustedes me permiten, me gustaría anexar a esta definición de empatía la definición de la cual nos habla justamente Daniel Goleman. Y esta definición de empatía, primero, debo aclararla, que se basa en tres perspectivas o en tres maneras distintas de desarrollar la empatía. Goleman nos dice que desarrollamos una empatía cognitiva o una empatía intelectual cuando las ideas de una persona o de un grupo de personas son semejantes o son coincidentes. Cuando encontramos a personas, inclusive, que no necesariamente conozcamos de manera física, pero que sus ideas sean semejantes a las de nosotras, que nos sintamos identificados con las ideas de esa persona, entonces decimos que estamos desarrollando una empatía cognitiva, una empatía intelectual. Pero también, en muchas ocasiones, esta empatía puede ir más allá cuando es el caso de que las emociones, de que los sentimientos de otras personas influyen y afectan a nuestra persona. En este caso decimos que estamos desarrollando una empatía afectiva, Y bueno, más aún, esta empatía afectiva, que es una empatía muy común de desarrollar para los miembros de nuestra familia, para las personas que amamos, que estimamos, también está la empatía social. Esa empatía social, ¿sí?, que es la empatía que surge cuando sentimos, cuando valoramos a la persona por su condición humana, no necesariamente por sus ideas, no necesariamente por los sentimientos o las actitudes propias de la persona,
sino por su condición humana. Para Daniel Goleman, en el mundo, en este mundo contemporáneo en el que nosotros nos desarrollamos, es justamente la empatía social. Esa empatía es la que nuestra sociedad necesita. Es decir, la empatía de poderle asignar valor a la condición humana sobre cualquier cosa. El darnos cuenta que lo más importante que tenemos son justamente las personas, los seres humanos. Y en términos más globales, el propio cuidado de nuestro planeta, los animales, las plantas, etc. Esta idea de Daniel Goleman, debo decirles que es una idea en cierta medida coincidente con algunas investigaciones realizadas, algunos resultados de investigaciones realizadas por la psicóloga Laure Santos, quien ha podido encontrar una correlación positiva, ¿sí?, entre la condición de bienestar, de las personas y la práctica de la gratitud y las acciones en favor de los demás. Para Laure Santos, una manera de generar ese motor de bienestar es el agradecer, el darnos cuenta de todo lo valioso que tenemos en nuestra vida y en procurar siempre acciones positivas en favor de las demás personas. Ahora, no únicamente Daniel Goleman o Laure Santos se han dado cuenta de esto. Desde hace varias décadas atrás, un filósofo de la educación, Bernard Lonergan, propone justamente que la educación debe de tener como meta el bien humano. Y ese bien humano es justamente hacer el bien para los demás. ¿Por qué? Porque al hacerlo se hace para uno mismo. Esta idea de Lonergan es muy semejante a una idea propuesta en el año 2000 que escribe el sociólogo y escritor francés Edgar Morin en Los 7 saberes esenciales para la educación. Ahí tenemos los 7 saberes: el saber sobre el conocimiento, el saber pertinente, el conocer la condición humana, el conocer la identidad terrenal, el educar para la incertidumbre, para el cambio, el enseñar para la comprensión y la convivencia y el desarrollar una ética planetaria. Y voy a permitirme esta tarde hacer énfasis en enseñar para la comprensión y la convivencia. ¿Por qué? Porque cuando Morin nos habla sobre el hecho de que la educación, sobre el hecho de que la enseñanza como parte de la educación debe de estar orientada hacia la comprensión, se está refiriendo, sí, a una comprensión intelectual, una comprensión que está compuesta por la adquisición de conocimientos y el propio desarrollo de habilidades cognitivas, pero también se está refiriendo a la propia comprensión humana, que se refiere al entendimiento y a la valoración de nuestra condición humana. Morin lo escribe en el año 2000, pero Piaget lo escribe, o al menos escribe ideas semejantes, desde 1972. Jean Piaget escribió un libro de bolsillo muy interesante que se llama ¿A dónde va la educación? Y ahí Piaget nos habla de que la educación debe buscar la solidaridad, la paz y el bienestar. O como el mismo Paulo Freire lo ha comentado, el pensar al salón de clase como un espacio libre, como un ambiente de sana convivencia, de una convivencia pacífica. Pues, ¿qué requiere esto? Esto requiere de la transformación de las maestras, de los maestros, de todo el personal de la institución educativa, de poder asumir la responsabilidad social, moral y ética de nuestra labor docente. Y entender justamente que esa labor docente es el centro de la transformación social. ¿Por qué? Porque es a través de la educación
que podemos alcanzar la práctica de la libertad. Es a través de la educación, justamente, que nosotros nos liberamos. Entonces, me gustaría ir cerrando esta primera sesión, esta sesión introductoria, esta sesión que trata de fundamentar, va a tratar de fundamentar dos aspectos que espero, que deseo que puedan ser de interés para ustedes. La primera es la noción de un diseño universal de aprendizaje y la segunda es el poder trabajar en proyectos transversales, el poder asumir la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, la transversalidad. La primera es que al enseñar no solamente construimos situaciones de aprendizaje, no solamente estas situaciones de aprendizaje son útiles para adquirir conocimiento y desarrollar habilidades, sino que nuestra actitud, nuestra personalidad influye en nuestros alumnos. Decía alguien, cuando asumimos la injusticia, no somos libres. ¿Por qué? Porque somos cómplices de observar la injusticia y no hacer nada ante ella. ¿Por qué? Porque las maestras y los maestros ahí en el salón de clase mostramos una manera de vivir, una manera de ser. Y en cierta medida, como lo escribiera un filósofo, un escritor francés, Michel Foucault, es un ejercicio de poder. Es una oportunidad de mostrar a nuestros estudiantes cómo nosotros podemos construir una sociedad inclusiva. Sí, sabemos que tal vez en la calle, que tal vez en otros espacios no se da tristemente este tipo de sociedad inclusiva. Pero podemos mostrar que en la escuela sí se puede dar y que la escuela puede ser un ejemplo para que los alumnos puedan desarrollar una vida distinta, una vida diferente. Con respeto a la diversidad cultural y desde luego en un ambiente de sana convivencia y una convivencia pacífica. Es decir, una cultura con pleno ejercicio de la libertad y respeto a los derechos humanos de cada persona. Bueno, entonces, ¿qué es lo que buscamos diferenciar? Pues lo primero es, el día de mañana vamos a hablar, ¿qué entendemos por esa inclusión? Por esa inclusión que desde ahora ya anticipo, tenemos que separarla de otros conceptos que inclusive en la actualidad nos siguen confundiendo, como es la exclusión, como es la segregación, como es la integración. Y observemos, la imagen nos dice mucho. La imagen creo que nos dice bastante en esta ocasión para poder observar la diferencia con la noción de inclusión. Muy bien. Vamos entonces a parar aquí. Y bueno, yo les agradezco en esta primera sesión todo su trabajo, su valiosa participación. Y no me restaría nada más de que agradecerles, invitarlos a que el día, voy a dejar de compartir, invitarlos a que el día de mañana nos acompañen en punto de las 5 de la tarde e invitarles a todas y todos ustedes, si son tan amables, si nos pueden escribir en el chat, creo que puede ser en el chat de WhatsApp, si no tienen inconveniente, podemos compartir qué aprendimos el día de hoy o qué aspectos de los diálogos que estuvimos tratando el día de hoy nos han dejado alguna reflexión propia en nuestra práctica docente, en nuestra actividad profesional, en nuestra persona. Si son tan amables, podemos utilizar el grupo de WhatsApp para ello y escribir un mensaje breve sobre la sesión del día de hoy. De antemano, yo les agradezco mucho su participación y no sé si alguien hasta aquí tenga alguna pregunta o alguna duda. No, maestro, todo bien.
Muy bien, bueno, pues yo les agradezco mucho y entonces les invito a que nos veamos en punto de las 5 de la tarde el día de mañana y les pido por favor que amablemente compartamos esta reflexión, que es una reflexión para todos, desde luego, en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Sí? Muchas gracias, que tengan una muy bonita tarde, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana en punto de las 5 de la tarde. Mañana, como pueden observar, ya se adelantó casi en la presentación. Vamos a estar hablando exclusivamente del diseño universal de aprendizaje. Lo que el día de hoy tratamos es en cierta medida, aunque no lo he dicho formalmente, como una especie de una serie de ideas que van a ayudarnos a fundamentar esa noción de diseño universal de aprendizaje. Muchas gracias. Entonces les invitamos a que escribamos en nuestro grupo de WhatsApp este mensaje con la reflexión que nos queda del día de hoy. Muchas gracias y muy bonita tarde a todos. Nos vemos mañana. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Hasta luego.